Hola, buenos días a todos. El día de hoy tenemos el gusto de estar con Ligia Orroz, una escritora y música nicaragüense mexicana. ¿Qué tal, Ligia? ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí con ustedes, compartiendo de todo. Qué bueno. Para comenzar, me gustaría, Ligia es autora de un libro llamado Somoza. Para quienes no lo han leído, ¿nos puedes comentar un poco acerca de él? Claro que sí. Somoza es un libro que habla acerca de la dictadura del general Anastasio Somoza Debayle, básicamente los últimos años de la dictadura, o sea, 78, 79. Se llama Somoza porque justamente todo se gira en torno al personaje y también a la historia. Entonces el libro está escrito en dos partes. La primera parte es cómo lo ven sus enemigos, porque yo lo que quiero hacer es un prisma del personaje, o sea, decir cómo lo miraban los que lo querían y los que no lo querían. Entonces la primera parte de la novela es cómo lo miraba el comando que lo mandó a matar, que era un comando que urdió todo en Sudamérica. Y entonces en Paraguay, en Asunción, Paraguay, fue donde lo mataron. Entonces es el punto de vista de los asesinos, de estas ideas que tenían bolivarianas, ideas contra el imperialismo yanqui y así. Y la segunda parte es una parte mucho más íntima, porque es una polifonía de voces, que es la voz de Ligia niña y la voz de Ligia adulta, y además un omnisciente, porque yo narro en primera persona lo que yo viví con el general porque lo conocí. Entonces se narra todo esto que yo conviví con él sin hacer ningún juicio de valor. Pero luego entra la voz de Ligia adulta y ella es la que hace juicios de valor y es la que le está reclamando al presidente, le habla en segunda persona y le reclama de por qué me quedé sin tierra, por qué hubo una guerra, por qué se estaban matando los nicaragüenses. Y básicamente es este perfil, ¿no? La parte 1 y la parte 2 se complementan y en definitiva termino diciendo que 40 años después de esta guerra civil tan cruel, los nicaragüenses se siguen matando y sigue habiendo una dictadura. Entonces también es un acto de denuncia hacia no solamente a la dictadura anterior, sino también a la actual. Este libro mencionas que tardaste 4 años en Sí. escribirlo. ¿Cómo crees que haya repercutido este acto, digamos, literario en ti y cómo crees que esté repercutiendo ahora mismo en tu audiencia, tanto en América Latina como en Nicaragua? Pues sí, fíjate que para mí era bien importante escribirlo, porque era una cuestión como para sanar. Cuando yo llegué a México no podía hablar absolutamente nada de que yo conocía al general Anastasio Somoza, porque era visto como un diablo, era visto como el asesino, el genocida, y entonces yo llegando a México me dijeron mis padres, no se puede decir absolutamente nada, solo que venimos de Nicaragua por la guerra, pero nada de que lo conocías, porque puede correr riesgo nuestras vidas. Entonces yo no podía decir nada, pero uno va guardando el pasado, uno va guardando todos estos acontecimientos y fue tan importante mi vivencia, tan importante la guerra y tan importante ser un testigo en primera fila de los acontecimientos históricos que lo tenía que escribir. Y creo que fue una cuestión muy valiente hablar, sacarlo y que sirva en vez de como una cancelación de algo que no es políticamente correcto, digamos, es un decir de que la dictadura existió, fue así, el general era así, es para que todo el mundo lo lea y todo el mundo lo sepa. Entonces a mí sí me sirvió mucho este acto de escritura. Y la segunda parte de tu pregunta es que ahora llega como anillo al dedo porque sigue habiendo otra dictadura en Nicaragua. O sea, el personaje Daniel Ortega que quitó a Anastasio Somoza se puso él mismo como otro dictador, lo cual es una cuestión terrible y el pueblo sigue sufriendo, se violentan los derechos humanos y bueno, la cosa es espantosa. Entonces sí hay que ser una voz para decir las cuestiones y las violaciones de derechos humanos y barbaridad y media que está ocurriendo en Nicaragua. Tú que has estado exiliada primero por una dictadura y después por otra, ¿qué piensas que necesite suceder en Nicaragua para que tengan un proceso democrático, para que vuelvan a que puedas volver a tu país? Ay, ojalá que ya pueda volver porque sí se siente terrible, el desarraigo se siente terrible, sobre todo porque tuve un primer exilio
en el 79 y un segundo exilio ahora porque no puedo regresar. Soy mexicana y también estoy viviendo aquí en mi país, pero el hecho de regresar a tu tierra natal, que te vio nacer, otra vez no poder hacerlo, es terrible, ¿no? Es un segundo exilio. Y yo creo que definitivamente los organismos internacionales tienen que hacer algo para ejercer presión para que salga el dictador, porque no hay de otra manera. Él lo que hizo en diciembre del 21, él hizo unas elecciones falsas, porque los que estaban compitiendo contra él, la oposición, todos los metió a la cárcel. Y entonces él puso a su propia oposición y ganó, pero ganó falsamente. Hay muchos países que ni siquiera dijeron que eran unas elecciones limpias y no miraban al gobierno como un gobierno legítimo. Entonces, a partir de ahí empieza todo este problema y creo que ejerciendo este poder de todos los países de fuera, se puede lograr que se vaya el dictador y que vengan elecciones libres para que en realidad se escoja un gobernante legítimo en Nicaragua. Habiendo vivido tanto tiempo en México, ¿tú te sigues considerando nicaragüense, mexicana Sí, nicaragüense? sí, definitivamente sí. Eso de la tierra que te ven nacer, no hay manera de sacarla de tu pecho, no hay manera. Mencionaba justo Sergio Ramírez, uno de los tantos apátridas que ha dejado Daniel Ortega, que mientras más Nicaragua le quiten, más Nicaragua tienen. Sí. ¿Cómo concibes tú la nacionalidad? ¿Qué crees que te siga haciendo nicaragüense? Mira, te sigue siendo nicaragüense todo el ADN que uno trae, la comida, la música, su gente. Es que imagínate que de pronto aquí te llevan a un lugar donde no puedas tener ni tu casa, ni tu comida, ni tu chilito, ni la gente que te rodea, que te lo quiten por completo, que fue lo que a mí me pasó. Cuando yo salí de Nicaragua, yo pensé que volvía con mi familia en unos meses y no volvimos nunca. Entonces fue un desarraigo donde no volví a ver a mis amigas, no volví a estar en mi casa, no volví a estar en mi tierra. Entonces sí es una cuestión terrible. Y mientras más Nicaragua me quitaron, más Nicaragua me dieron, porque de hecho eso es la pulsión que yo siento que tengo mucha Nicaragua dentro. Y ahora que ves a todas estas personas que Daniel Ortega ha expulsado, ¿qué crees que necesiten hacer los otros países para, digamos, por supuesto, no es que hayan querido salir, sino que fueron obligados a salir, a quedarse sin patria, pero qué necesitan hacer los otros países para que poco a poco puedan irse acoplando y encontrando un segundo país? Claro, mira, yo creo que están mejor afuera, a pesar de que se quedaron apátridas. Están mejor afuera porque adentro la cárcel era una cuestión terrible. Se violentaban los derechos humanos de una manera impresionante. O sea, si estás oyendo ahora los relatos de la gente que acaba de salir primero en el avión, el de los 222 presos políticos, te cuentan que les dejaban la luz prendida a las 24 horas, otros los metían en una cosa que se llama el infiernillo, que hacía un calor de 40 grados y era un pedacito así chiquitito, donde no sabían si era de día, si era de noche, donde les aventaban la comida, donde no había lugar para hacer sus necesidades. O sea, sí era una situación terrible e infame. En el momento en el que sale toda la gente de la cárcel, y aunque sea apátrida, mi forma de ver es que ya van a tener por lo menos un trato digno. Y los demás países están abriendo las puertas. Primeramente Estados Unidos mandó el avión para que salieran, lo mandó de Dulles, de Washington Dulles, ahí llegó el avión con los 222 apátridas, que por cierto les avisaron en el avión que se quedaban sin nacionalidad. Ellos no tenían ni idea, los fueron a recoger a las cárceles y no sabían ni para dónde se los llevaban. Muchos pensaron que iban para Cuba o Venezuela y a la mera hora les dijeron que Estados Unidos. Entonces Estados Unidos les dio un parole por 2 años para que arreglen sus papeles, que es lo que quieren hacer. Inmediatamente después de Estados Unidos, España ofreció la nacionalidad, Chile ofreció la nacionalidad, Colombia ofreció nacionalidad, México también dice que las personas que tengan problemas que se acerquen para ver qué se puede hacer en materia de migración. Entonces sí, muchos países han abierto sus puertas para recibir a estos 222. Pero creo que también es bien importante decir que, por ejemplo, acá en México hay mucha población nicaragüense que se quedó sin papeles, porque si van a la embajada, como salieron
porque no están de acuerdo con el gobierno, se les van a vencer su pasaporte. Entonces, en el momento en el que vayan a ir a la embajada, se los van a quitar. Va a ser una cuestión terrible. Entonces, toda esa gente que no son los 222, que les están ofreciendo un país nuevo, toda esa gente que no tiene ahora papeles, ¿qué va a hacer, no? Eso es un problema serio. Sí, hablando precisamente de estos cientos de miles de personas que han salido también de Nicaragua, no necesariamente expulsados legalmente por Daniel Ortega, sino por las consecuencias que se han provocado dentro. Claro. ¿Cómo concebir una América Latina en donde puedan ser integrados, en donde puedan encontrar otro lugar? ¿Qué crees que implique en todos estos movimientos, no solo en Nicaragua, sino por ejemplo el éxodo venezolano que también vemos? ¿Cómo crees que debemos repensar estas nacionalidades para que no es que se abandonen, pero sí que puedan llegar a otros lugares y ser parte también? Pues mira, más que nada yo creo que es una cuestión humanitaria, porque como se va recibiendo a la gente en la migración, tú te fijas, pongamos el ejemplo de los mexicanos que quieren saltar a buscar el sueño americano. Hay mucha gente que está atorada en la frontera. De pronto la patrulla de migración trata muy mal a la gente, los regresa. Y entonces todo esto creo que es una cuestión de humanitaria. Y igual pasa con la gente de Centroamérica que viene a México. O sea, en la frontera entre Guatemala y México también hay muchos problemas graves. Y creo que primeramente tenemos que ver que son cuestiones humanitarias y que no nada más es en Latinoamérica, también es en el mundo. Ve Ucrania ahora, que están saliendo por la guerra también y bueno, los empiezan a recibir los países. Yo creo que tenemos que apelar a las cuestiones humanitarias, a la condición humana que diga, se aceptan estos hermanos porque se están quedando sin patria, porque puede ser por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, por cuestiones de guerra o por alguna cuestión de huracanes, terremotos, como ahora el caso del terremoto que hubo entre Crimea y en Turquía. En Turquía, o sea, imagínate, entonces por todas estas causas, ¿no? Y sí se debe de apelar al espíritu humanitario de los gobiernos y las personas. Regresándonos un poco al plano literario, ¿crees tú que las crisis aviven cierto tipo de literatura, de arte? Y si es así, ¿qué papel tienen las autoras, los autores durante estos periodos? Mira, yo creo primero que decir que la literatura es un compromiso social, creo que no. Yo creo que los que escribimos por el arte, por la literatura. Claro que los temas que uno escoge sí tienen una alta carga social y una alta carga de contenido. Por ejemplo, Somoza, mi novela, está escrita como una novela de ficción, de autoficción. Y sí quiero dar yo toques de denuncia. Por eso no quiere decir que se va a volver un pasquín, digamos. O que esté yo hablando como si estuviera yo levantando la mano y diciendo, estoy escribiendo esta novela para que acabe la guerra. No, es una cuestión literaria y el arte creo que va más allá de este compromiso social, ¿no? Y bueno, para mí eso me parece importante, porque el arte para mí salva cualquier manifestación del arte, ya sea la literatura, ya sea la música, la pintura, la escultura, y creo que todo sirve para un mejor entendimiento de la humanidad y que se pueda entender también las sociedades y que podamos tener unas sociedades más empáticas. ¿Dirías tú que de cierta manera la literatura puede ser algo individual, que lleva al colectivo y que viene afectado del colectivo, pero que es fundamentalmente individual? Sí, es fundamentalmente individual, porque la labor del escritor es profundamente solitaria. Uno se sienta y no puede convivir con nadie a la hora de estar escribiendo y de estar trabajando. Entonces sí, va de lo individual a lo colectivo. Y también a lo individual, a otro lector. A otro lector, sí. Precisamente. Y yo sé que una nunca puede saber qué efecto tendría en sus lectores, pero si tú te imaginas a una lectora, a un lector en América Latina o en cualquier lado del mundo donde estén teniendo Somoza, ¿qué te gustaría que pensaran, que reflexionaran? A mí lo que me gustaría es que lean acerca de la historia, porque aparte la historia por lo general escriben los que ganan, los vencedores, y la parte de los que pierden por lo general no son tan escuchados. Y en este sentido, cuando salió la novela de Somoza era para dar a conocer un punto de vista diferente
de lo que era el dictador. Entonces creo que es muy válido ver la gama, ver qué es lo que está ocurriendo alrededor de esta persona, que es otro ser humano y que igual puede ser, tener sus apreciaciones, sus partes buenas, sus partes malas, ¿no? Porque los seres humanos yo creo que no somos de un color o de otro, sino que somos una gama de colores. No podemos decir si somos buenos o malos, somos como, No, de pronto entre buenos y malos tenemos nuestro yin yang, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, dar a conocer historia que de pronto puede estar en la cultura de la cancelación, pero que para mí debe de ser, debe de ir por adelante, que se sepa qué fue lo que ocurrió, porque así no se repiten los errores del pasado, que es lo que está ocurriendo ahora con la dictadura. ¿Podrías andar un poco más en estos peligros de la cultura de la cancelación ante eventos históricos tan importantes? Sí, mira, yo estoy en contra de la cultura de la cancelación porque por esto políticamente correcto de que ya no debes de decir ciertas palabras, no tener ciertas actitudes, creo que se está borrando algo muy importante de la historia de la humanidad. O sea, si nosotros más bien, en vez de cancelar, enseñamos que texto con texto, o sea, qué era lo que ocurría, cómo era la sociedad en la época de la que se está hablando, donde ahora nos puede parecer políticamente incorrecto, pero en esa época era la norma común. Entonces, si ya hemos, digamos, evolucionado como sociedad, en vez de cancelar, es reconocer dónde nos equivocamos y reconocer a dónde vamos para no volver a pisar los errores del pasado. Por ejemplo, no sé, si borráramos todo lo del Holocausto, sería terrible porque podríamos volver a caer en una cuestión así, parecida. Hasta películas, la cultura de la cancelación quiere borrar películas, literatura, novelas, por ejemplo, Lo que el viento se llevó. ¿Cómo es posible que lo quieran borrar? O sea, hablaba de la guerra civil en Estados Unidos y de la esclavitud. Por supuesto que hay que hablar de ello. No hay que decir, porque había esclavitud y tenían gente de servidumbre en su casa, no quiere decir que ahora es políticamente, o sea, sí es políticamente incorrecto ahora, pero no quiere decir que no lo voy a dar a conocer. Entonces yo estoy en contra de la política, de la cultura de la cancelación. En plan de abogada del diablo, en la novela de Somoza tú humanizas mucho precisamente a Somoza. ¿Cuál crees que sea el valor de eso? De que incluso aquellos a quienes concebimos como villanos, como monstruos, podamos llegar a comprender que eran seres humanos. Claro, eso es importantísimo, porque antes de hacer una apología de la dictadura, mi novela es acerca de la condición humana. Es como una persona que está catalogada como un asesino, dictador y a lo mejor hasta genocida. Tenía su lado bueno también, tenía su lado amoroso, su lado familiar, y creo que esto es súper importante, ¿no? O sea, entender esta condición humana, cómo respondemos y cómo actuamos ante las cuestiones que tenemos alrededor. Muchas veces cuando tenemos conflictos, tanto en América Latina como en el mundo, tendemos a villanizar al otro lado un poco. Entonces, a decir, claro, es que o son malos o son idiotas. Entonces, ¿cuál crees que es el valor de rescatar eso, de volver a decir, no lo son? Creo que es importantísimo ponerte, que es lo que hacemos nosotros los escritores, ponerte en los zapatos del de enfrente, así sea una persona que te parezca bueno o malo, porque igual lo que a mí me parece bueno o malo es diferente a lo que a ti te parezca bueno o malo, ¿no? Pero creo que es importante meterte en la piel del que uno tiene enfrente, meterte en los zapatos y, a pesar de darte cuenta de que no estás comulgando con las ideas del de enfrente, entenderlas. Y no por eso cancelarlo, pegarlo, rebatirlo o matarlo. O sea, es más bien hacer una conciliación de ideas. Yo creo que esto sería un mejor entendimiento siempre. Entre cierta tolerancia entre opositores. Sí. ¿Crees que eso hace falta en Nicaragua en este momento? Muchísima, muchísima. Porque ahora el gobierno es completamente intolerante. Las cárceles todavía siguen con mucha gente y uno no puede... Es más, si uno en Nicaragua saca la bandera nicaragüense, eso te llevan a la cárcel, porque están pensando que estás en contra del gobierno del Frente Sandinista. Entonces uno no puede estar bien consciente de que no puede sacar la bandera, que no puede decir ciertas cosas, que no puede hacer otras cosas, porque si no, va para la cárcel. O sea, la intolerancia es brutal. ¿Qué lecciones crees que ha dado esta situación en Nicaragua hacia el resto de América Latina? ¿Qué querrías que escuchara? Yo creo que es importante que siempre
se hagan elecciones libres, que una sola persona no ostente el poder, y es brutal cuando ese poder se junta, por ejemplo, con los militares, con la militarización, porque en Nicaragua, en la primera dictadura era una dictadura militar, o sea, el presidente tenía todo el poder y además tenía al lado a los militares. Entonces, cuando hay una persona que ostenta todo el poder y además tiene a la milicia al lado, es bien peligroso. Y bueno, yo creo que hay que estar atentos de que si queremos una verdadera democracia en los países, no necesitamos a un solo personaje que sea un mesías, a un personaje que ostente todo, sino que se necesita esta colaboración entre la ley, entre los que hacen las leyes y los que hacen que se respeten las leyes. Y por último, ya después de tanto tiempo que has vivido aquí, que has vivido allá, y con distintas circunstancias políticas, ¿cómo concibirías tú la libertad? Ay, la libertad es lo más preciado, el valor más preciado. Y no solamente la libertad de física, sino la libertad de pensamiento. Y eso, fíjate que justamente viene en la novela que estoy escribiendo, que habla acerca de la culpa femenina. Entonces creo que todo este bagaje de culpa que hemos tenido desde que Eva se comió una manzana, desde ahí, desde esa culpa, no nos permite ser libres. Entonces creo que la libertad tiene que ser de pensamiento y de movimiento. Muchísimas gracias. No, a ti.